durante el gobierno de Uribe no hubo un problema en decir cómo diablos utiliza un mecanismo de participación ciudadana. Ahí sí no hubo ese problema. El problema se radicó fue en función de el contenido de esa reforma, pero el mecanismo como mecanismo es un mecanismo constitucional. Vemos que ¿por qué les duele? Si se supone que ellos son representantes de un pueblo, son elegidos para representar al pueblo colombiano. Eso es lo que dice la Constitución. Constituimos en un país que volvió a recuperar el concepto de soberanía en el pueblo. Y de acuerdo con la misma Constitución, la soberanía se expresa de manera directa o a través de los representantes. Es decir, tenemos una democracia directa y una democracia representativa. En este caso se están jugando como mezclando los dos elementos. ¿Y qué tienen que ver con esto en lo que yo les quiero significar? En que el principal sentido que tiene la vida social, política, constitucional del país es garantizar que la expresión del pueblo sea la que, digamos, la que gobierne, es decir, que se exprese realmente la soberanía. Y eso es lo que uno aspiraría a que se respete, la soberanía del pueblo. ¿De quién tiene que ser respetar esa soberanía? De quién es delegado del pueblo para cumplir con algunas misiones, que sería en este caso el Congreso de la República, particularmente el Senado de la República. El Senado de la República simplemente es un representante del pueblo en algunos temas que son específicos, algunos temas que no los va a tocar el Senado, no los va a tocar el Congreso, serían directamente por el pueblo. En este caso sería la consulta popular que está diciendo. Ese es un mecanismo para consultar de manera directa al pueblo. ¿Qué tendría que hacer un representante del pueblo? Pues un representante del pueblo lo que tenga que estar es, digamos, sometido a lo que significa la obligación y el cumplimiento de los deberes de su propia investidura, que entre otras es representar al pueblo. Entonces lo que aspira es de que ellos cumplan con ese deber, que representen realmente la aspiración del pueblo y que sea el pueblo el que tome la decisión, no ellos, sino el pueblo que tome la decisión respecto a la consulta popular. El segundo asunto que es clave aquí, digamos, establecer, tiene que ver con que hay distintas formas de participar de manera directa. Y las distintas formas de participar, que llaman mecanismos de participación, obedecen también a distintas consideraciones. La consulta popular se supone que es un elemento que es de interés nacional, que no puede estar radicado alrededor de un articulado preciso que vaya a modificar una norma, algo así, en términos de un articulado, sino que simplemente es consultar al pueblo qué tan de acuerdo está o no está de acuerdo con una decisión que debe tomar el país. En ese sentido, no queda radicada ni en el Ejecutivo ni en el legislativo, sino que sería algo de interés nacional, como este caso, esta consulta, que si pasa, estaría en la obligación del Congreso de la República de darle el debate pertinente. Hay otro mecanismo de participación que tiene que ver directamente con el plebiscito. Y el plebiscito sí es una especie de consulta popular, pero sobre temas que atañen directamente al Ejecutivo. Es decir, ahí no compromete ningún otro órgano del poder del Estado. Esto simplemente atañe al Ejecutivo. Es decir, la diferencia entre la consulta popular para temas de interés general y el plebiscito es que el plebiscito está orientado principalmente a decisiones que tenga que tomar el Ejecutivo. Y el referendo sí hace relación directa a normas, es decir, ya es una transformación directa de normas, en donde uno le pregunta de manera directa al pueblo qué normas quiere transformar y cuál es el sentido de la norma que uno quiere transformar. Y lo que se decide allí sería lo que quedaría como ley. Es decir, que en ese caso se sustituiría el Congreso de la República, no sería el que aprobara la ley o la derogara, sino que tendría que ser directamente es el pueblo. Entonces el referendo tiene como referencia es aprobar o derogar leyes, es decir, hacer lo que hace el Congreso de la República, pero hacerlo de manera directa el pueblo. Entonces, esas son las diferencias. Y en ese sentido, cuando se convoca la consulta popular, lo que está haciendo una relación directa es a que no se establezca una manera de preguntar que implique de alguna otra forma una modificación a una ley, sino que simplemente es la consulta que se le hace al pueblo que se está de acuerdo o no para obligar a que los órganos del poder cumplan con su función, con su obligación y le den el trámite necesario que el pueblo está exigiendo o está reclamando. Digamos que uno como esquema y como estructura de estratégica, pues uno pensaría que los mecanismos se adecuan de acuerdo con las circunstancias, el contenido temático y lo que se quiera
sacar adelante. Y en este caso, digamos que el concepto preciso tiene que ver indudablemente con el tema de la consulta para que un órgano que tenga mayores posibilidades de la discusión y el debate y de precisar algunos elementos pueda tranquilamente tomar la decisión sobre la base de lo que decide el pueblo. Ese es el caso de la consulta. Ya si nos metemos al referendo, el referendo estaríamos trabajando alrededor de ya el articulado concreto que tiene que ver con modificar una norma, una ley, que sería otro procedimiento, sería otro mecanismo, y el uno no es que sea el apoyo o el sustituto del otro, ¿no? Son dos mecanismos que tienen unas finalidades totalmente diferentes. No, yo creo que, digamos que es digamos, los mecanismos que hemos tenido nosotros, que tenemos en la Constitución, han servido por un lado y para otro. Lo que pasa es que aquí el visor político es el que, digamos, ayuda como a poder expresar la diversidad. Y el problema de los medios de comunicación es que tergiversan, digamos, como las posibilidades reales de una expresión libre y soberana del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Uribe lo utilizó el referendo o el plebiscito, etcétera, de lo que se ha utilizado también por Santos. Entonces, eso, la consulta popular inclusive, entonces eso dependiendo de el poder de los medios y el interés de los medios y la forma como ellos establecen su relación, les permite poder, digamos, apoyar y no tener este tipo de cosas tan escandalosas como lo que está pasando ahorita. Es decir, durante el gobierno de Uribe no hubo un problema, es decir, ¿cómo diablos utiliza un mecanismo de participación ciudadana? Ahí sí no hubo ese problema. El problema se radicó fue en función de el contenido de esa reforma, pero el mecanismo como mecanismo es un mecanismo constitucional. Tenemos que, ¿por qué les duele? Si se supone que ellos son representantes de un pueblo, son elegidos para representar al pueblo colombiano. Eso es lo que dice la Constitución. Y tienen que estar soportados sobre el interés común, sobre el bien común, no sobre el interés particular. Eso es lo que dice la Constitución, a pesar de que la realidad lo que nos está expresando es que cada uno de ellos tiene un interés particular. El interés especial de quien lo financia, de quien lo soporta económicamente, de unas minorías que tienen mucho poder político y económico en este país y no en relación directa con el interés común, el bien común, con un tema elemental. Yo creo que lo decía ahora José Milciades, un tema elemental de justicia social. Es decir, ¿por qué no se le garantizan el pago básico mínimo de derechos a los trabajadores que además fueron conquistados y que a través de distintos mecanismos y distintas argucias y estrategias se los eliminaron al pueblo colombiano? Simplemente una recuperación de derechos. Aquí no estamos hablando de nada extraordinario. Y se supone que esa recuperación de derechos, eso básico de los seres humanos, tiene un soporte, tiene unos fundamentos. ¿Por qué son 8 horas de trabajo? Es que eso no es porque le dio la gana y porque sea una cosa aleatoria y tirar las cartas a ver cómo caen, ¿no es cierto? Yo creo que esa hay unas consideraciones técnicas, teóricas, científicas que permitieron tomar esa decisión, porque hay que pagar recargo nocturno desde la condición propia humana que no somos hechos para la vida nocturna. Entonces cualquier esfuerzo adicional implicaría antes también una posibilidad mayor de recuperación de eso que uno se desgasta, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué el derecho al descanso? Bueno, varias cosas que están establecidas allí, porque a través de distintos mecanismos entonces se ha logrado evadir la responsabilidad del derecho laboral y se contrata gente para que simple y llanamente cada cual asuma su propia responsabilidad sin ningún tipo de seguridad, como pasa con los repartidores de motos y esta condición que hoy la virtualidad facilita, y o a través de las famosas prestaciones de servicios, etcétera. Digamos que aquí se ha ido es en un proceso muy fuerte de buscar mecanismos para trastocar, para violentar, para violar derechos conquistados. Y lo que se trata ahorita es simple y llanamente es recuperemos esos derechos. Ahora, si ellos tienen la razón, si esos derechos, garantizar derechos, implica que el país se va a atrasar económicamente, si garantizar esos derechos implica que da mucho pesar al pueblo colombiano de que los dueños de los grandes conglomerados económicos, de que el señor Sarmiento Angulo deje de ganar lo que gana, si eso es lo que le da al pueblo colombiano, pues entonces dejémoslo en decisión del pueblo colombiano, que el pueblo colombiano diga, es mejor que el señor Sarmiento Angulo siga ganando, acumulando mucha más riqueza y que los trabajadores sigan siendo cada vez más pobres y tengan menos derechos en relación con su estructura de trabajo. Entonces, que eso lo decía el pueblo colombiano, que dejen el temor. Vámonos a jugámosla con el constituyente primario, que es el pueblo, y eso es lo que está convocando el gobierno nacional.